He dedicado prácticamente toda mi vida al tema de la sustentabilidad. He participado con gobierno, he participado con organizaciones civiles, he participado con empresas. Tuve el gusto de participar en la fundación y en el desarrollo de la Universidad del Medio Ambiente, como comentaba Manuel, que es una institución especializada en estos temas, localizada aquí en Valle de Bravo. Y realmente de fondo en toda esta exploración está la pregunta de cuál puede ser el camino hacia un futuro sustentable, a atender este enorme reto en el que estamos. Y eso es lo que me gustaría compartirles. Me gustaría compartirles lo que yo veo como un posible camino a la sustentabilidad, quizá uno de los principales caminos a la sustentabilidad. Pero antes de eso me gustaría compartirles por qué he decidido dedicar mi vida a este tema de la sustentabilidad. Para eso me gustaría compartirles primero unas imágenes que me parece que hablan por sí solas. La naturaleza a mí me fascina su color, me fascina su diversidad, me fascina su complejidad, su diversidad, me fascina su belleza. Realmente soy un amante de la naturaleza y desde chiquito me encantaba la naturaleza. De chico para mí la naturaleza significaba una barranca que estaba en la parte de atrás de mi casa, en la Ciudad de México, y me iba a la barranca a explorarla y al fondo de la barranca había un caño, había un río de agua sucia y nos bajábamos mis amigos y yo al caño y la gran aventura era saltar el caño, con el enorme riesgo de caerse al caño. Y me encantaba eso, para mí eso era la naturaleza, y me encantaba estar ahí atrás en esta barranca. No me preguntaba por qué este caño o este río se había convertido en caño. Y prácticamente toda mi infancia fue muy urbana, mi familia era más una flor de asfalto y casi siempre estaba en la ciudad. Y por ahí de los 18, 19 años conocí a un gran amigo que me enseñó a escalar, me enseñó a bucear, me enseñó a explorar cuevas, me enseñó a acampar. Y durante toda mi carrera tuve la increíble oportunidad de salir a la naturaleza y ver con mis propios ojos lo realmente maravillosa que es esta naturaleza, lo increíble que es el mundo en el que nos tocó vivir. Pero también me tocó vivir y ver con mis propios ojos el daño que le estábamos haciendo. Los ríos contaminados, los mares llenos de basura, las selvas desapareciendo, los bosques desapareciendo. Y eso causó en mí una gran indignación y causó en mí una gran curiosidad de qué estaba pasando, por qué estábamos haciendo esto a la naturaleza. Y en esa época, tratando de averiguar un poquito, me topé con un dato que me cambió, que me impresionó mucho. Y es el hecho de que a la fecha hemos perdido el 28% de las especies de animales y plantas que habitan en nuestro planeta. De este gran tesoro de la naturaleza que vimos en las imágenes, ya perdimos cerca del 30% de ese tesoro. Y lo que más me impresionó no es solo que ya lo hemos perdido, sino al ritmo que lo seguimos perdiendo. Se calcula que ahorita estamos perdiendo especies a un ritmo 10,000 a 10,000 veces mayor del que sería natural. La última vez que se perdieron especies a este ritmo de extinción, fue cuando desaparecieron los dinosaurios. Hace 65 millones de años que cayó un meteorito y se extinguieron el 90% de las especies de este planeta. Ahorita estamos perdiendo especies de animales y plantas a ese mismo ritmo. Y lo más impresionante es que lo estamos perdiendo básicamente por las actividades de los seres humanos. Y eso a mí, en la carrera y a la fecha, me impactó muchísimo. Y por eso he decidido dedicar mi vida a este tema de la sustentabilidad. Y ha sido una aventura increíble, una aventura de muchísimo aprendizaje. Como les mencionaba en un principio, he participado en muchos proyectos y en los últimos 7 años a través de la Universidad del Medio Ambiente preguntándonos cuál puede ser un camino de salida de este atorón en el que estamos. Y es lo que les quiero compartir, un camino que yo veo. El camino que me gustaría compartirles se podría englobar en esta frase de aprendizaje colectivo para el bien común. Y para explicarlo me gustaría compartirles una pequeña historieta. La historieta de Juan. Juan está muy preocupado. Juan está muy preocupado por que los bosques en donde él vive están muy dañados. Los bosques donde él vive están desapareciendo. Y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pero Juan quiere hacer algo. Juan quiere hacer algo y lo primero que se le ocurre hacer a Juan es lo que casi se nos ocurre a todos nosotros, de ir al bosque y hacer algo en el bosque. Y entonces Juan va al bosque. Y quizá a Juan se le ocurre atender el suelo en el bosque. Quizá a Juan inclusive se le ocurre que es buena idea bardear el bosque, para que las personas ya no entren a este bosque y que mejor ya no lo toquen. Pero después de un tiempo se da cuenta Juan que no han cambiado las cosas,
que el bosque simplemente está abandonado y si la gente entra al bosque es para sacar la madera y el bosque cada vez está perdiendo más. Entonces Juan se empieza a frustrar y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy pudiendo hacer alguna diferencia? Y se da cuenta de algo muy importante, quizá de las cosas más importantes que nos tenemos que dar cuenta, que para sanar el bosque, quienes nos tenemos que transformar somos nosotros mismos. No es a trabajar al bosque, sino trabajar en nosotros. Se da cuenta que el bosque nada más es un síntoma de cómo los humanos estamos relacionándonos con este bosque. Se le ocurre esa gran idea y va con la gente. Entonces va e invita a quienes consumen madera de este bosque, los vecinos alrededor del bosque, y les dice, y se le ocurre a Juan que con que les pueda comunicar este cariño que tiene por el bosque y sus ideas geniales de cómo cuidarlo, la gente va a cambiar. Pero resulta que no cambia. Y resulta que la gente lo ve medio raro y la gente medio lo escucha, pero la gente no cambia sus hábitos. Juan ya estaba muy frustrado para este momento porque el bosque se sigue degradando y las cosas no cambian. Entonces Juan se topa con esta idea o descubre esta idea de aprendizaje colectivo para el bien común. Y entonces le encanta la idea y aprende sus diferentes partes y decide ponerla en práctica. Entonces lo primero que hace Juan es abrir una mesa de diálogo. Una mesa en donde se puedan escuchar estos diferentes actores, estas diferentes personas que están encariñadas con el bosque, que les interesa el bosque para cruzar ideas, cruzar imaginación, ver cuáles son los valores que están atrás de sus prácticas. Y sabe Juan que en esta mesa de diálogo tiene que haber escucha, tiene que haber respeto, tiene que haber confianza y tiene que haber apertura. Y es difícil lograr estos espacios de diálogo con estos diferentes elementos, pero Juan abre un espacio de diálogo que funcione en ese sentido. Empiezan a dialogar estas personas y lo siguiente que saben que tienen que poner como ingredientes de este diálogo es observación. Observación del sitio, qué está pasando, qué le está pasando al bosque, qué está pasando en los lugares en donde vivimos. Arraigo local es muchas veces lo que nos falta. Las soluciones no pueden venir de fuera y del otro lado del mundo. La gente que está viviendo con este bosque es quienes tienen que cuestionar sus ideas, sus creencias, sus juicios, sus hábitos. Pero además es quienes pueden poner la imaginación y la intuición que requerimos para resolver estos problemas. Necesitamos conocimiento, especialistas, datos, análisis que nos ayuden a que las soluciones que pensemos puedan ser viables. Necesitamos un sentido de beneficio común. Entender que si trabajamos hacia el beneficio común, a final de cuentas vamos a estar trabajando también para nosotros, para elevar nuestra calidad de vida. Entonces, con estos ingredientes y todo el grupo platicando, empiezan a entender mejor el sistema. Empiezan a entender que esta no es una cuestión del bosque, o no es una cuestión de Juan o de Pedro o de Luis, sino es de cómo estamos conviviendo en un sistema. Y todos estos elementos, la intuición, la imaginación, las prácticas, los hábitos, los estudios, los análisis, la observación del bosque, todo es parte del sistema. Y conforme vamos entendiendo el sistema y lo vamos viendo, vamos pudiendo identificar dónde hacer los cambios al sistema para realmente este síntoma del bosque dañado cambie. Pero tenemos que ver al sistema y nos tenemos que ver a nosotros mismos. Entonces, una vez entendiendo el sistema, se les ocurre alguna idea de acción. Y esencial en la idea tiene que haber un propósito y visión compartida. Este propósito y visión compartida, que nada más se puede construir a través de diálogos, es lo que va a ser la estrella norte para que todo este grupo de personas puedan trabajar en un solo sentido. Y a partir del propósito y visión compartida viene la acción. Y la acción es muy importante. Quedarnos nada más en el diálogo, en el análisis, pues es paralizarnos. La acción es lo que va a ser el catalizador de este aprendizaje. Es lo que nos va a hacer movernos. Y una vez que tenemos la acción, vemos cuál es el resultado. ¿Qué pasó con el bosque? ¿Tuvimos algún resultado o no? ¿Cambió el bosque o no? Y con ese resultado volvemos a empezar. Volvemos a empezar el proceso de aprendizaje. A escucharnos, a dialogar, a preguntarnos, a entender el sistema, a buscar una nueva acción, a volver a evaluar y a volver a preguntarnos. Y este proceso de aprendizaje es el que desde mi punto de vista puede realmente transformarnos. Entonces Juan, después de vivir toda esta experiencia, aprende que hay realmente de fondo dos cosas que son esenciales en este camino hacia la sustentabilidad. Uno, saber que tenemos que trabajar como personas, quienes nos tenemos que transformar para transformar al mundo somos nosotros, no es ir nada más a trabajar en el bosque. Y dos, entender que esto es un proceso, que más importante que el resultado en sí del bosque sano es el proceso de aprendizaje colectivo que nos va a transformar. Y una vez transformados vamos a realmente atender de fondo la problemática que estamos viendo en el tema de sustentabilidad. Y este es el camino que les quería compartir. Este es el camino que a mí me parece que es el
no sé si el único, pero definitivamente un camino muy importante para llegar a la sustentabilidad, donde nosotros nos transformamos. Y quisiera compartirles algunos ejemplos de cómo vemos este proceso ya en la realidad que estamos viviendo. El primero es alrededor de un río que está aquí en Valle de Bravo, que se llama Río Tizates. Es un pequeño río, pero que trae la mayor parte de los contaminantes al agua. Esta foto que vemos aquí en la esquina inferior izquierda es este río que está muy contaminado, urbano, entubado, que todos nos gustaría hacer algo al respecto. Y la tentación sería ir al río y poner una planta de tratamiento, lo cual pues, puede ser que no estaría mal. Pero quizá más interesante es trabajar con las personas, y eso es lo que estamos haciendo. En la Universidad del Medio Ambiente desde hace un año, a través de un diplomado que tenemos en sustentabilidad, hemos invitado a la comunidad que vive cerca del río, en la cuenca alta, media y baja, con especialistas y con nuestros propios alumnos, a entender qué está pasando, cuál es el sistema, por qué este río está como está. Y ha sido un proceso muy bonito, como ven las fotos, ahí estamos dialogando con miembros de la comunidad en la parte alta de la cuenca, la foto donde estamos haciendo este mapa sistémico, el entendimiento del sistema. Y ya salió una acción que creo que va a ser muy interesante, que de hecho Roses está liderando, que ahorita les va a platicar también, acerca de bosques comestibles en la parte alta de la cuenca del río Tizates. Y estos bosques comestibles, que además es una idea sensacional de cómo producir comida a través de la regeneración de un bosque, pueden sanar la cuenca, pueden sanar el río y pueden empezar este movimiento de acción y reflexión, de acción y aprendizaje. Otro ejemplo que les quería compartir es algo que estamos viviendo ahorita del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Valle de Bravo. El Plan de Desarrollo Urbano es un documento de gobierno que básicamente dice dónde se puede construir y dónde no se puede construir. Es un documento muy importante para el futuro sustentable de cualquier lugar porque pone las reglas de cómo actuar en un lugar. Y ahorita el gobierno local está tratando de impulsar una nueva propuesta del plan. La última vez que se revisó este plan fue hace 6 años. A mí me tocó participar en la propuesta hace 6 años. Y hace 6 años lo que se nos ocurrió es concentrarnos en el plan, que el plan fuera maravilloso. Y le dedicamos muchos meses y mucho tiempo a que el plan estuviera muy bien diseñado, pero nos olvidamos de las personas. Entonces salió un plan que no está mal, pero nadie lo conocía, a nadie le interesaba este plan. Las autoridades no podían implementarlo, las autoridades están sobrepasadas y a ningún ciudadano le interesaba ni conocía de qué se trataba este plan. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora, 6 años después? No, sí estamos trabajando en el plan, pero no es lo más importante. Lo más importante es trabajar con la comunidad. Entonces, la Universidad del Medio Ambiente, junto con otras organizaciones civiles de Valle de Bravo, a través del Observatorio Ciudadano, han convocado ya a 8 talleres trabajando con la ciudadanía, en donde han participado más de 200 ciudadanos de Valle de Bravo, para entender esto del plan, qué es el actual, la nueva propuesta, qué quiere decir para Valle de Bravo, cuál es el futuro que queremos para Valle de Bravo. Y han sido talleres increíbles, no fáciles, pero increíbles de aprendizaje y de evolución y de transformación. Y ya surgió aquí también una acción que estaba inesperada, una acción que es crear el Instituto de Planeación Ciudadana, que realmente puede ser un instituto que no solo le dé vida al nuevo plan, sino que lo haga suyo este nuevo plan y se encargue de que el plan funcione y se aplique. Entonces es este trabajo con las personas, esta transformación con las personas, no con el río o con el plan o con el documento. Y por último, el último ejemplo que quisiera compartirles es el campus de la UMA. Me da muchísimo gusto y mucha emoción decirles que vamos a construir el campus de la UMA el año que entra, eso es algo muy padre. Y lo vamos a construir en una zona que está como a 15 minutos de aquí, en un terreno agrícola. Y lamentablemente la zona, los suelos de la zona están lastimados, pero sobre todo el tejido social está muy lastimado. Empieza a haber casos de delincuencia, hay mucho abandono de los jóvenes en la zona agrícola. Y entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? ¿En el edificio, en las paredes del campus? Pero realmente lo que nos interesa es agarrar esto como un pretexto de aprendizaje colectivo. Es una gran oportunidad de aprendizaje colectivo. Entonces invitamos a especialistas, invitamos a los estudiantes, invitamos a los docentes, invitamos sobre todo a la comunidad cercana a imaginarnos qué campus necesitamos. Y a través del diseño, construcción y habitación del campus, lo que estamos buscando es una transformación de las personas. Y esperemos poder poner nuestro granito de arena en la regeneración del suelo de ese sitio, pero sobre todo en la regeneración del tejido social. Y eso es lo que queremos hacer ahora con nuestro campus. Y por último, me gustaría terminar la plática compartiéndoles que yo realmente creo que este tema de la sustentabilidad es el principal reto de nuestro siglo. No solo se están terminando las especies de plantas y animales a unos ritmos inconcebibles, como lo vimos al principio de la presentación, sino los sistemas naturales de los cuales dependemos, como el clima, están en riesgo.
Y los recursos de los cuales vivimos todos los días nos los estamos acabando a un ritmo que el planeta no es capaz de regenerar. Es un reto enorme que va a poner a prueba la creatividad, la inteligencia y la capacidad de colaboración de todos los humanos, tal vez como nunca antes. Pero también es una gran oportunidad. Es una oportunidad de transformarnos. Es una oportunidad de ampliar nuestra conciencia. Es una oportunidad de rediseñar nuestro mundo. Rediseñarlo a un mundo que le dé vidas largas, plenas y felices a más de 7,000 millones de personas que somos en este planeta, a un mundo que sea más justo, que sea más equitativo, a un mundo que considere los otros millones de especies con los cuales compartimos el planeta y de los cuales dependemos, a un mundo que considere las siguientes generaciones. Tenemos la gran oportunidad de transformarnos juntos para un bien común. Gracias.